Hola muchachos, entonces continuando con la siguiente parte del tema de OSPF. En este caso nos centraríamos en los paquetes, ¿sí? Repasando un poquito, OSPF es un protocolo de enrutamiento que nos permite configurar nuestros routers para que tengan la capacidad de entre ellos mismos compartir la información sobre las rutas que conocen y de esta manera todos tengan una idea de la red y cómo es que pueden enviar paquetes a través de ellas, guardando las rutas hacia cada uno de los routers dentro de la misma. ¿Sí? ¿Y cómo hacen esto? Lo hacen a través de los paquetes de OSPF. ¿Sí? Esto es algo que tienen en común todos los protocolos de enrutamiento. Normalmente van a hacer ese proceso de compartir su información para poder generar su base de datos de rutas a través de los paquetes de OSPF, en el caso de el protocolo OSPF en particular, pero cada uno de los otros tiene sus propios tipos de paquetes. Sí, en este módulo nos centramos en OSPF, entonces continuamos. Sí, primero, los tipos de paquetes, en este caso para OSPF son solamente 5. El primero, que es el paquete el hello, que es un paquete de saludo. El paquete DDD, que es un paquete de descriptor de base de datos. El paquete LSR, que tiene las solicitudes de estado enlace. El paquete LSU, que tiene la actualización estado enlace. Y el paquete LSAC, ¿sí? Que en este caso tiene el acuse de recibo de estado de enlace. Sí, para ver un poquito más detallados qué es lo que contiene cada uno de estos paquetes, vemos en esta siguiente diapositiva esta tabla. ¿Sí? Primero, el paquete de saludo, que es el que nos permite descubrir los vecinos y construir digamos, la adyacencia inicial con cada uno de ellos. El paquete descriptor de base de datos, el BDB, controla la sincronización de las bases de datos entre los routers. Sí, como les había mencionado en los puntos anteriores, las bases de datos que se manejan dentro de los routers con el fin de compartir las rutas y de tener la topología de la red a través de OSPF se comparten entre los routers en este caso. ¿Sí? El siguiente paquete, que es el de solicitud de estado de enlace, solicita registros específicos del estado de enlace de router a router. Sí, son los datos que les había mencionado, por ejemplo, la dirección de la red, la puerta de enlace y ya datos más referentes, en este caso la información de las redes que conocen, como las rutas y cómo acceder a ellas. El siguiente sería la actualización de estado de enlace. En este envía los registros de estado de enlace específicamente solicitados, es decir, una vez que se hicieron las solicitudes por parte de uno de los routers, el que recibe estas solicitudes tiene que responder. ¿Cómo lo hace? A través de una actualización de estado de enlace. Sí, es aquí donde empiezan a generar ya, por decirlo así, la configuración, la conversación entre los dispositivos y empiezan a intercambiar sus datos. Sí, y por último, se envía un acuse de recibo de estado de enlace, ¿sí? Que este simplemente reconoce los demás tipos de paquetes. Sí, este es el punto final del proceso de convergencia en el cual simplemente confirma la recepción de la información a través de estos paquetes. Y continuando para ver más a detalle los tipos de paquetes específicos, continuamos con las actualizaciones de estado de enlace, que son el penúltimo tipo de paquete que mencionamos en la tabla anterior. Y aquí nos menciona que los paquetes de actualización de estado de enlace también se usan para reenviar actualizaciones de enrutamiento OSPF. Un paquete LSU puede contener hasta 11 tipos de LSA. Acuérdense que el LSA era el último tipo de paquete, que es el que contiene el acuse de recibo. Sí, en este caso los mensajes de actualización de estado de enlace son los contenedores en los cuales se envían los acuses de recibo de OSPF versión 2.
Y en el caso de OSPF versión 3 se cambió el nombre de varias de estas LSA y también contiene dos LSA adicionales, ¿sí? Esto como información extra. Sí, LSU y LSA a menudo se utilizan de manera distinta, pero la jerarquía correcta es que los paquetes LSU contienen los mensajes LSA. Es decir, que cuando los mensajes de actualización de estado de enlace, dentro de ellos se envían, digamos, contenidos, los mensajes de acuse de recibo o los LSA. Y por último sería el paquete de saludo. Este es muy importante porque es el paquete 1, por eso aquí lo menciona como el paquete de tipo 1. Y ese cumple con las siguientes funciones. Sería primero descubrir los vecinos y establecer las adyacencias. Esto es que lo va a mandar a todos los routers que tiene conectados directamente a sus interfaces, o sea, los que están físicamente conectados a él, que son sus vecinos. Y les va a empezar a mandar los parámetros, como puede ser el router ID, entre otras cosas que los van a ayudar sobre todo a, en este último punto, decidir cuál es el router designado o el DR y el router designado de respaldo o el BDR. ¿Sí? Estos dos routers son muy importantes porque van a ser, uno va a ser la base de toda la comunicación de OSPF y el segundo pues está de respaldo en caso de que haya alguna falla con el primero. ¿Sí? Más adelante vamos a ver un poquito la función de estos. ¿Sí? Pasamos al siguiente punto que sería el funcionamiento de OSPF. Sí, lo primero que tenemos que ver es que los dispositivos de OSPF pueden estar en 7 estados diferentes. Sí, el primero sería el estado down, luego el estado init, el estado two-way, el estado start, el estado exchange, el estado loading y el estado full. Y los cuales consisten en, primero el estado down, es en el cual ningún paquete de saludo ha sido recibido. Sí, es, digamos, el momento en el que tú prendes tu dispositivo y aún no recibe ningún mensaje. Sí, igual en el estado down, el router comienza precisamente a enviar esos paquetes de saludo para intentar descubrir a los vecinos que tengan conectados a sus interfaces. Y por último hace la transición al estado init, ¿sí? Que es pasar al siguiente estado, que es en el cual se reciben los paquetes de saludo, es decir, en el estado down los envía y en el estado init los recibe. ¿Sí? Estos contienen el ID del router emisor y se encarga, el estado init se pasa al estado two-way, que sería el tercer estado. Sí, en este estado la comunicación entre dos routers es bidireccional, ¿sí? Es decir que, por ejemplo, en el estado init empieza a responderle empieza a recibir los mensajes, ahí solo está recibiendo, mientras que en el estado down estaba solo enviando. Pero una vez que ya se saludaron a través de los mensajes hello, comienzan ya una comunicación bidireccional. Sí, esto es en el estado two-way. Sí, en los enlaces de acceso múltiple, los routers eligen una DR, que es el router designado, y una BDR, que como les comentaba es el router designado de respaldo. ¿Sí? Y de aquí se pasa al siguiente estado, que es el estado X-Start. ¿Sí? En este estado las redes punto punto, los dos routers deciden qué router iniciará el intercambio de paquetes BBD y deciden sobre el número de secuencia de los paquetes BBD inicial. ¿Sí? En este caso se refiere a que aquí es después de que ya se conocieron en los primeros dos estados y empezaron a intercambiar la información correspondiente de su direccionamiento, de su ID. Es aquí donde empiezan a compartir ya como tal la información del OSPF, ¿sí? Que sería las bases de datos, que son en las cuales guarda las rutas, guarda la información de los routers que conoce y que se ha ido recopilando por el protocolo. ¿Sí? Si se requiere información adicional del router, se realiza la transición al loading, de lo contrario se realiza la transición al estado full.
Sí, como vemos aquí, ya no es simplemente secuencial el paso al siguiente estado, sino que dependiendo de la necesidad puede pasar al estado loading o directamente se puede ir al estado final, que es el estado full. Digamos que el estado loading no es obligatorio. Sí, en el estado loading las LSR y las LSU se usan para obtener información adicional en la ruta. Esto es en el caso de que sea necesario obtener más información que la que se envió inicialmente a través de los mensajes de base de datos. Se solicita más información y se pasa al estado de loading. Sí, las rutas se producen mediante el algoritmo SPF. Como les había mencionado, es el que se encarga de elegir la ruta con el costo menor para así guardarla como la ruta más óptima. Sí, y por último, una vez que completa también esa información, ya se pasa al estado full. ¿Sí? En este estado es el estado final en el cual ya las bases de datos se sincronizaron entre todos los routers eh, y ya comienza simplemente a trabajar nuestra red de manera normal. ¿Sí? En caso de que haya algún cambio, de que se desconecte algún enlace, de que se agregue algún nuevo enlace, pues el proceso iniciará, otra vez se van a enviar los mensajes de saludo correspondientes hasta que se sincronice y llegue siempre a este punto, que es el punto en el que ya está trabajando nuestro protocolo con la red. Y para ver más a detalle cómo es que funciona esto, nos vamos a la primera parte, que es en la cual se generan las adyacencias. ¿Sí? Esto es lo que pasa en los primeros estados de OSPF. Sí, para determinar si hay un vecino OSPF en el enlace, el router envía un paquete hello que contiene su ID del router hacia todas las interfaces habilitadas para OSPF. El paquete hello se envía a la dirección multicast IP versión 4, que sería la 224.0.0.5, reservada todos los routers OSPF. Solo los routadores OSPF versión 2 procesarán los paquetes. ¿Sí? Al inicio, cuando se mandan los paquetes Hello, todos se mandan a una dirección específica que todos los routers tienen reservada. ¿Sí? En este caso es la que se menciona aquí, que es la 224.0.0. ¿Sí? De esta manera se van a empezar a recibir los paquetes Hello dentro del protocolo OSPF. ¿Sí? Y esto, como nos menciona aquí, solo aplica para la versión 2. ¿Sí? Este proceso de OSPF utiliza el ID router para identificar cada router en el área OSPF de manera exclusiva. La ID router es un número de 32 bits con formato similar a una dirección IP que se asigna para identificar el router de forma exclusiva entre partes de OSPF. Sí, aquí es importante, todos los routers deben tener un ID diferente y a pesar de que este se vea exactamente igual que una dirección IP, no lo es. ¿Sí? Para que hay que tomarlo en cuenta aquí cuando estemos trabajando con OSPF. ¿Sí? Porque ya cuando pasemos al capítulo 2, que es la parte práctica en la cual vamos a aplicar los comandos necesarios para habilitar el protocolo, vamos a ver que también tenemos la opción de confirmar o de alguna manera propiciar que sea el ID que nosotros necesitemos. ¿Sí? Y cuando un router vecino con OSPF habilitado recibe un paquete de saludo con una ID del router que no figura en su lista de vecinos, el router receptor intenta establecer una adyacencia con el router que inició la comunicación. ¿Sí? El resumen de estos pasos sería que para determinar si hay un vecino OSPF en el enlace, lo primero que hace es enviar y recibir los paquetes a través de esta dirección reservada. Posteriormente lee los ID de routers de cada uno para ver si ya los tiene en su lista. Si no los encuentra en su lista, empieza a intentar formar esas adyacencias. Y una vez que terminamos con el proceso inicial, que es en el cual se descubren los vecinos, comienza ahora sí ya el envío de información dentro del OSPF. ¿Sí? Esto se hace dentro del estado two-way y a su vez está dividido en tres estados diferentes. ¿Sí?
El primer punto sería el de decidir el primer router. Esto es importante porque el primer router sería el que inicie con esa transmisión de datos. Y este sería designado por medio del ID de router, tomando siempre el que tenga el valor más alto. ¿Sí? El siguiente punto sería el intercambio de los DVDs o de los mensajes de base de datos, en los cuales ya digamos que es cuando hace su trabajo o la parte más importante de su trabajo, el OSPF, al comenzar a enviar esa información sobre las rutas que tiene guardadas. Sí, y por último, una vez que se hizo esa transmisión de información, se hacen comparaciones sobre las bases de datos locales con las bases de datos que recibe a través de esos mensajes, y si es necesario se, se pide más información. Esto sería cuando pasa al estado de loading, y de lo contrario se pasaría al estado full. Sí, en el estado full ya se considera que toda la configuración de OSPF está sincronizada entre todos los dispositivos y se queda de esa manera. ¿Sí? Aún así, cada cierto tiempo o cada que ocurren ciertos eventos, esta información se debe actualizar. Sí, las dos situaciones sería que se perciba un cambio, ya sea que aquí nos menciona las actualizaciones incrementales, que sería cuando agreguemos un nuevo dispositivo. Digamos que este tiene que pasar por ese proceso y de igual manera sus vecinos tienen que pasar por ese proceso para poder agregarlo. O cada 30 minutos, que es el tiempo que se llama muerto, que es el tiempo en el cual OSPF vuelve, digamos, a verificar que todo esté funcionando. Sí, ese intervalo también se puede modificar por medio de comando. Sería algo que veríamos ya en los siguientes puntos, que sería como tal la implementación del OSPF dentro de los dispositivos de Cisco, ¿sí? A través de los comandos de iOS.